todos los medios de comunicación. Hoy el grupo parlamentario del PAN básicamente queremos abordar dos temas. El primero es respecto al informe de gobierno, cuál va a ser el mecanismo para la comparecencia de los señores secretarios de Estado, a quienes estamos solicitando que vengan al pleno del grupo parlamentario, y cuál sería el mecanismo con el que queremos intercambiar y señalar y hacer las observaciones pertinentes al primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y lo segundo sería un procedimiento general respecto al tema de la presentación del paquete hacendario y fiscal del día de ayer, pero que por unanimidad hemos destinado para el tema del abrazo que lleva a cabo todos los preparativos y los planteamientos. El senador Ernesto Cordero, pero que le solicitaré que él haga el planteamiento respectivo. Ernesto Cordero. Muy buenos días a todos. Los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional buscamos hacer un análisis responsable del primer informe de gobierno. No será este un ejercicio de mero cumplimiento del mandato constitucional. En el PAN estamos preocupados por las circunstancias en las que viven los mexicanos hoy, puesto que los resultados de este gobierno no han sido ni cercanos a lo esperado en este primer año. No obstante que el Congreso de la Unión ha sido receptivo y responsable en la división de poderes del Pacto Federal. Para realizar este análisis, los senadores del grupo parlamentario del PAN nos hemos dividido en bloques temáticos en donde nuestra propuesta será hacer posicionamientos técnicos en donde señalaremos puntualmente nuestra posición con respecto a cada uno de los temas. La realidad que vive la sociedad mexicana no es el panorama que se ofreció hace 9 meses. Hoy vemos con preocupación que la expectativa de crecimiento económico es mucho menor a la esperada. Debemos analizar con mucho detalle la propuesta de reforma fiscal y escuchar las razones por las cuales se plantea así, pero también debemos revisar las decisiones que ha tomado el Ejecutivo y que nos han puesto en esta situación. Además, debemos revisar cómo se están procesando los programas sociales en las distintas dependencias. Hasta hace algunos días, diputados de todos los partidos se quejaban que aún no se aplicaban los recursos por parte del Ejecutivo Federal a lo largo del país. En especial, debemos revisar la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre. Es urgente analizar cuáles son de verdad los municipios en extrema pobreza para hacer los programas más funcionales. Hoy resulta imperativo también conocer la realidad en los estados de la República, dada la creciente inseguridad. Urge conciliar las cifras y definir cómo el Senado de la República debe coadyuvar a la estrategia de seguridad que a la fecha no conocemos. Seremos responsables en la revisión de cuentas y para ello, el grupo parlamentario del PAN formamos 4 grupos para analizar los siguientes temas: política interior, política exterior, política económica y política social. Los senadores del grupo parlamentario propondremos a los secretarios de Estado tener mesas de diálogo continuo en donde se puedan revisar periódicamente sus resultados y así coadyuvar a la transparencia de las acciones y gestiones de gobierno. Debemos ser responsables con la división de poderes, garantes de la irrestricta aplicación de los instrumentos jurídicos con los que el Congreso de la Unión ha dotado al Ejecutivo Federal. En los términos de esta glosa del informe, hemos propuesto y propondremos que comparezcan ante el Pleno del Senado de la República el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda y Crédito Público y la secretaria de Desarrollo Social. Esa es la propuesta que nuestro coordinador, el senador Preciado, llevará a la Junta de Coordinación Política. Asimismo, estamos en la mejor disposición de que asistan todos los secretarios de Estado que tengan temas relevantes en el Senado de la República para plantearnos cuáles son sus resultados a 9 meses de haber iniciado su gestión. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. ¿Tiene alguna pregunta, señor? Jaime Contreras. Señor Jaime Contreras, del Grupo Imagen. Buenos días, senadores. Quisiera preguntar con respecto, más que a la glosa o esta circunstancia, algo que sí me quita desde el anuncio del paquete hacendario, que finalmente tiene que ver con esta correlación de temas.
Yo quisiera preguntarles si, derivado de su plenaria, se mantiene la tesis según la cual, en el caso concreto de que no habría hacendarias, no habría política electoral. No estoy seguro si ya lo platicaron o si llegaron a una determinación sobre el punto, pero sí me gustaría que me esclarecieran. La reforma político-hacendaria, perdón, la reforma hacendaria también se condiciona con respecto a la política electoral, por un lado, y por el otro lado, esto se relaciona con el déficit, que eso es algo que a lo mejor le toca al senador Cordero. El hecho que se haya ampliado el déficit a 0,4 y que se prevea para el entrante de 1,5, estamos hablando de expectativas de otro país ante otras circunstancias, senadores. ¿Cuál es el efecto concreto de este 0,4 en términos reales y cómo puede afectar la llamada política social, si es que la va a afectar, y cómo puede afectar el crecimiento para el entrante, o con aceptando el déficit, pues vamos a crecer como se prevé 3.9%? Pero, mira, en el tema de la reforma político-electoral, lo queremos decir con todas sus letras, es la prioridad de este grupo parlamentario. Así resultó de la plenaria, y señalamos que no habría reforma energética si no había una reforma político-electoral real, que contemplara algunas figuras importantes como reelección, segunda vuelta, figuras que tendrían que ver y que se estuvieron debatiendo sobre cómo lograr que los gobernadores no sigan abusando del poder que tienen sus entidades para favorecer a determinados candidatos, entre otros temas. En el tema hacendario, el fiscal hay que recordar que tiene un término. La ley de ingresos tiene como término el 30 de octubre y el presupuesto de egresos tiene como límite el 15 de noviembre. De lo que hemos analizado hasta este momento, y hay que decirlo con todas sus letras, vamos a hacer un análisis muy minucioso, muy cuidado del paquete que fue presentado el día de ayer. De lo que hemos visto hasta este momento, no satisface las expectativas de este grupo parlamentario. Hay que decir que es una reforma hacendaria regresiva. Pasamos de tener un sistema recaudatorio que pudiera resolver cierta parte del problema a un sistema de deuda como el que existía cuando el PRI era gobierno y que nos tenía acostumbrados a estarse endeudando año con año para satisfacer el gasto público. Entonces creo que es una reforma totalmente regresiva. Se apoya en la posibilidad de que exista una deuda del 1% del Producto Interno Bruto y por supuesto impacta de manera brutal a las clases medias. No es posible que ahora se quiera imponer un impuesto a la educación, un impuesto a las rentas de aquella gente que no puede comprar una casa. Iba a quien sí pudo comprar una pequeña casa y tiene una pequeña hipoteca, pues ahora va a tener que pagar IVA, y cosas insostenibles como es el tema del ICR a productores y por supuesto el aumento del 5% del IVA en la frontera. Creo que eso es totalmente inaceptable. Hay que recordar que quienes producen en la frontera no compiten con el resto del país, compiten con las maquiladoras que están en Estados Unidos, es decir, a unos cuantos metros, y la condición de que tuvieran un régimen especial en la frontera era para favorecer el desarrollo de todos estos estados fronterizos. De entrada, creo que no habría condiciones que este grupo parlamentario pudiera aprobar una reforma de este calado, pero lo vamos a analizar detenidamente y vamos a dar nuestro posicionamiento respecto a cada uno de los temas que fueron señalados el día domingo por el presidente de la República. No, es una precisión, entonces, perdón, senadores. Senador Preciado, la reforma hacendaria, a lo mejor hice mal la pregunta, la reforma hacendaria, si no va la reforma política electoral, ¿no va la hacendaria? No, la reforma hacendaria no va porque en sí misma no resuelve el problema. Es decir, el grupo parlamentario de lo que hemos analizado es una reforma regresiva que impacta a las clases medias e impacta a todos aquellos que hoy sí tributan y deja de lado a aquellos que en este momento no están pagando sus impuestos.
Buenos días. Quería saber si esa postura suya no se contrapone de nueva cuenta con la de su partido dentro del pacto, y si no se van a ver presionados desde el pacto a que la aprueben en sus términos. Esa sería una. Y la otra, quisiera saber si ya tiene una postura respecto a los comisionados de IFETEL y COFECO que hoy tendría que votar. Respecto al... Mira, es una posición, la posición que hemos asumido es la posición del grupo parlamentario del PAN. Por supuesto, respetamos la posición del partido, dentro del pacto y dentro de su propio análisis. Pero hay que recordar que al final del día los que votamos son los senadores. Entonces necesitamos que en el Senado haya una reforma que satisfaga las intenciones de este grupo parlamentario de tener una reforma hacendaria y fiscal de gran calado que resuelva el problema de la recaudación en nuestro país, y no una reforma que lo único que está persiguiendo es endeudar y endeudar más al país, y que al final del día nosotros tengamos entre todos los mexicanos que financiar a todos aquellos que no pagan impuestos. De COFECO y IFETEL lo analizamos hace un momento. Yo no me gustaría anticipar ninguna posición hasta que ya estemos votando en el pleno, para ahí se van a reflejar los votos, pero se va a resolver el día de hoy. Una pregunta más de Félix Muñiz, de Radio 3. Sí, muy buenos días, senadores. Para preguntarle su postura frente a la desaparición del IETU y también del impuesto que se cobra por depósitos en efectivo, sobre el que trae la reforma. Y así mismo ayer el secretario de Hacienda anunció que le van a quitar la nómina a los gobernadores y también lo de salud. ¿Qué les parecen esas propuestas? Le dejo al senador Ernesto Cordero. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, en términos muy puntuales y muy particulares, el IETU es un impuesto de control sobre el impuesto sobre la renta. Se paga el máximo de los dos, o el impuesto sobre la renta o el IETU, para evitar la evasión del impuesto sobre la renta. Si se quita el IETU, lo que va a pasar muy previsiblemente es que la recaudación por impuesto sobre la renta se pueda desplomar, poniendo en riesgo las finanzas públicas y la estabilidad del país. Por eso esta reforma que está planteando la mesa del pacto, consideramos que primero afecta directamente a las familias mexicanas, a la clase media y también a todas aquellas que con sus esfuerzos están saliendo adelante. Hay muchas familias que pagan una hipoteca y a las cuales el pago de su hipoteca pues claramente se va a ver afectada por un IVA del 16%. Esto afecta a todos, a los que llevan a sus niños a la escuela, a los que están tratando de salir adelante y formar un patrimonio. Por eso no estamos de acuerdo con esta iniciativa, y aparte pone en riesgo la estabilidad económica del país, desapareciendo impuestos por darle gusto a todos. En una reforma hacendaria no se le puede dar gusto a todos, y lo que menos se debe de hacer es atentar contra el patrimonio de las familias en México, que es lo que esta iniciativa de la Mesa del Pacto por México está haciendo. Por eso no estamos de acuerdo con eso. El impuesto a los depósitos en efectivo, pues es el único mecanismo efectivo que se tiene de gravar a la informalidad en México. Es lo único, ¿eh? Y ahora lo quitamos, bueno, pues entonces pues estamos fortaleciendo a la informalidad. Y aparte, el impuesto a los depósitos en efectivo es una herramienta muy valiosa para combatir el lavado de dinero, y están quitando esta herramienta. Nos parece que es una iniciativa que fue precipitada, que no atiende lo principal que en este México requiere, que es la conformación de patrimonio de las familias que luchan por salir adelante día con día, que no atiende a la inversión y a la generación de empleo, y que no atiende a la estabilidad macroeconómica del país. Por eso la iniciativa de reforma hacendaria de la Mesa del Pacto por México no estamos de acuerdo los senadores del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. ¿Cuál es? ¿Me una pregunta? Nada más, si han analizado, senador, hay un impuesto especial sobre uso de espectro radioeléctrico que incluye este paquete fiscal. Si hay algún análisis que hayan hecho, alguna posición sobre este nuevo impuesto, que además pues alteraría supuestamente el espíritu de la reforma de telecomunicaciones, ¿no? No lo hemos analizado a fondo. Entendemos que es un impuesto que no impacta ni a las radiofusoras ni a las televisoras. Se va a hacer un análisis muy a detalle sobre el mismo para poder tener una posición al respecto. Lo que sí hay que precisar es que en esta línea que estamos marcando el día de hoy también está el Partido Acción Nacional. Es decir, el Comité Ejecutivo Nacional hizo un pronunciamiento ayer
en contra de esta reforma hacendaria, y lo mismo está planteando la Cámara, los diputados del PAN en la Cámara de Diputados. No es solo el posicionamiento de los senadores, creo que tenemos una gran coincidencia con el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y, por supuesto, con el Comité Ejecutivo Nacional. Creo que el análisis que vamos a hacer a profundidad hoy por la tarde nos va a poder permitir delimitar y finalmente asumir una posición. Esperemos que esta reforma regresiva no sea aprobada en la Cámara de Diputados por nuestros diputados federales y, por supuesto, que se hagan las modificaciones pertinentes para tener una reforma de veras y no tengamos que aprobar una reforma que solo afecta a la clase media y impacta a solo aquellos que ya de alguna manera ya estamos pagando sus impuestos. Muchísimas gracias a todos.